Hola muchachos, bienvenidos entonces a esta clase número 5 de producción musical. En esta clase vamos a hablar acerca de las adecuaciones y de los acondicionamientos acústicos. Entonces, para esto voy a hacerles una presentación para que vayamos viendo de qué se trata cada una de estas partes o estas fases que vamos a ver nosotros en nuestra clase. ¿Ok? Vamos entonces a hablar acerca de las adecuaciones acústicas y en esta parte de las adecuaciones acústicas, pues básicamente vamos a trabajar de unos conceptos básicos y los conceptos básicos van a ser los siguientes. Vamos a hablar acerca del concepto de lo que es sonido, del concepto de lo que es presión sonora, de lo que es frecuencia, de lo que son bandas de frecuencia, fuente sonora, adecuación acústica, aislamiento acústico, ruido, ruido por vía aérea, ruido por vía estructural, absorción, reflexión, difusión, reverberación y tiempo de reverberación, modos normales de vibración y eco flotante. ¿Ok? Entonces, la idea es que podamos ir abordando cada uno de estos temas de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica, de una manera que ustedes puedan entender realmente cómo funciona esto y tengan muy claros estos conceptos. Entonces vamos a hablar acerca del concepto de sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es la perturbación o es el movimiento de partículas que lo que hacen es propagarse en medio o en forma de ondas a través de un medio elástico. En este caso, ese medio elástico es el aire. Esas partículas realizan movimientos que son oscilatorios, es decir, en forma de onda, alrededor de su posición de equilibrio. Estas vibraciones mecánicas son capaces de producir sensaciones auditivas a través de nuestros oídos. Cuando los músicos están tocando los instrumentos, esas ondas sonoras se propagan por todo el espacio y de esta manera llegan a nuestros oídos que las perciben y las transforman en sensaciones, ¿sí? Entonces ahí hay que tener en cuenta que el sonido va cambiando y disminuyendo su energía a causa de algunos factores y obstáculos que intervienen en esa trayectoria. A la forma en la que ocurre el traslado, la perturbación de las partículas, se le llama la propagación de la onda sonora. Ahora bien, en un concepto mucho más fácil, mucho más sencillo, vamos a hablar entonces acerca de lo que es el sonido. El sonido sencillamente es la sensación o la impresión que está produciendo nuestro oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico, en este caso como el aire. ¿Ok? Vamos a hablar entonces acerca de lo que es la presión sonora. ¿Qué es la presión sonora? La presión sonora es la fuerza con la que se ejerce ese conjunto de partículas en movimiento en el aire por unidad de superficie. Un ejemplo es si nos ubicamos frente a un trompetista y este está tocando una nota larga, se va a poder percibir la presión sonora ejercida por el instrumento en ejecución, ¿sí? Pero si nos alejamos de ese trompetista y desde nuestro punto, desde nuestro primer punto de referencia, el trompetista sigue tocando la misma nota, sin variar esa dinámica, es decir, esa fuerza con la que está tocando, se va a poder percibir una disminución de esa presión sonora, ¿sí? Entonces, habitualmente, a partir de la presión sonora, se va a poder cuantificar la magnitud de los efectos sonoros, lo que se conoce como el nivel de presión sonora y generalmente esa presión sonora se va a medir en decibeles. Entonces, ahora, en palabras un poco más sencillas, ¿qué es la presión sonora? Sencillamente es el movimiento del aire provocado por las ondas sonoras, causando una variación alterna en la presión estática del mismo, dependiendo únicamente de la distancia en la que se encuentre el emisor y el receptor. ¿Ok? Vamos entonces a hablar acerca de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia del sonido es el número de oscilaciones, ¿sí? El número de oscilaciones por segundo o el número de movimientos por segundo, ¿sí? Que se van a ejercer o que van a ejercer esas partículas en movimiento. Y obviamente esto también son la cantidad de ciclos completos y esto se va a medir en hercios, ¿ok? Entonces, a mayor cantidad de oscilaciones por segundo, el sonido que se percibe obviamente va a ser más agudo. Por el contrario, si una frecuencia con sonido grave representa una cantidad menor de oscilaciones por segundo, pues obviamente y evidentemente, como lo acaba de decir, va a ser un sonido grave, ¿sí? Es decir, los sonidos agudos están caracterizados por frecuencias altas, mientras que los sonidos graves van a estar caracterizados
por frecuencias bajas. Ahora, en resumen, básicamente, la frecuencia que es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es la banda de frecuencia. ¿Qué es la banda de frecuencia? Pues a ver, lo voy a explicar de esta manera. A ver, nuestro sistema auditivo, el sistema auditivo del ser humano, en condiciones ideales es capaz de percibir un rango de frecuencias que está comprendido entre los 20 hercios y los 20 kilohercios, o en su efecto, entre 20.000 hercios. ¿Ok? Entonces, entre nuestro oído humano, en resumen, nuestro oído humano tiene la capacidad de percibir frecuencias entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. ¿Ok? La voz humana en promedio va a tener un rango de frecuencias fundamentales que van más o menos entre los 80 hercios hasta los 1000 hercios, ¿sí? Aunque hay fonemas con contenidos en frecuencias por encima de ese rango. ¿Listo? Ese conjunto de frecuencias que se encuentra en la frecuencia más baja y la frecuencia más alta del rango es lo que se denomina la banda de frecuencia. Por lo tanto, una banda de frecuencia es el registro de sonidos que proporciona cualquier fuente sonora, como los instrumentos musicales, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo, digamos, el órgano y el piano son instrumentos que tienen un registro muy amplio y en consecuencia una amplia banda de frecuencia, ¿sí? Existen sonidos también que no son audibles, perdón, existen sonidos que no son audibles para el ser humano, es decir, que esos sonidos contienen frecuencias por fuera de esa banda que trabaja nuestro sistema auditivo y recibe el nombre de infrasonidos, ¿sí? Para las frecuencias que están por debajo de los 20 hercios, y los ultrasonidos son aquellos sonidos que están por encima de las frecuencias de los 20.000 hercios. ¿Ok? Ahora, en resumen, ¿qué es la banda de frecuencia? Pues es el intervalo en el dominio de las frecuencias delimitado por una frecuencia más baja y una frecuencia alta. ¿Ok? Vamos entonces ahora a hablar acerca del espectro de frecuencia. ¿Qué es el espectro de frecuencia? Pues a ver, los sonidos que nosotros percibimos cotidianamente no se componen de una sola frecuencia, ¿sí? Sino que son la suma de un conjunto de ellas, de diferentes frecuencias, ¿sí? Que superpuestas unas sobre otras y relacionadas con los niveles de presión sonoros van a proporcionar las características necesarias que nos van a permitir distinguir unos sonidos de otros. Sí, esas diferentes características como el tono, el timbre, la intensidad de los sonidos de un instrumento son el producto precisamente de esa relación de ese conjunto de frecuencias y sus niveles de presión sonoro. A la representación gráfica del contenido de frecuencias de un sonido con sus respectivos niveles de presión sonora se les va a llamar espectro de frecuencia. ¿Ok? En resumen, ¿qué es el espectro de frecuencias? Sencillamente, es el conjunto de frecuencias que le van a dar la particularidad a un sonido en especial. Entre ellas están el timbre, el tono y la intensidad. ¿Ok? Vamos a hablar ahora entonces acerca de la fuente sonora. ¿Qué es la fuente sonora? La fuente sonora es el elemento capaz de generar ese sonido o un sonido, ¿cierto? Como un parlante, una trompeta, un piano, una guitarra, ¿sí? Un redoblante. Bueno, en general, básicamente es cualquier instrumento musical o cualquier objeto que pueda producir una vibración. Recordemos que el sonido se genera cuando esa fuente sonora entra en vibración y esta vibración lo que hace es que se va a transmitir a las partículas de aire que estén más cerca y estas a su vez en partículas adyacentes. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es una fuente sonora? Pues entonces el sonido son vibraciones que se propagan por un medio elástico como el aire, pero también lo pueden hacer por otros medios, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de la adecuación acústica. ¿Qué es la adecuación acústica? La adecuación acústica es el tratamiento que se da a un recinto, a una área, a un objeto, con el fin de controlar ese comportamiento y las características del sonido que está emitiendo o está incidiendo sobre el mismo, ¿sí? Es mediante la acústica arquitectónica que se realiza este tratamiento,
que requiere de un estudio y un análisis del comportamiento del sonido del recinto y obviamente sus fuentes sonoras, ¿sí? Para proponer un diseño acústico con el fin de intervenir y mejorar esas condiciones. Listo. La adecuación acústica consta básicamente de dos tratamientos distintos, pero que son complementarios entre sí. Uno de ellos es el aislamiento acústico, que ya vamos a verlo, y otro es el acondicionamiento acústico, que también ya lo vamos a ver en un momento. Y básicamente hay que entender un poco esto, ¿ok? Entonces, para poder tener una buena adecuación acústica vamos a requerir de un aislamiento acústico y vamos a necesitar también de un acondicionamiento acústico. Entonces, en resumen, ¿qué es la adecuación acústica? Pues el objetivo es lograr que ese sonido proveniente de una o varias fuentes sonoras sea irradiado por igual en todas las direcciones, logrando un campo sonoro ideal. ¿Ok? Vamos entonces a hablar ahora acerca del aislamiento acústico. ¿Qué es el aislamiento acústico? Es el tratamiento que se encarga de reducir y de evitar la transmisión del ruido de un espacio a otro. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de nuestros estudios de grabación, es común que nosotros podamos tener un espacio, ¿sí? Una sala en la cual estamos haciendo nuestra captura y esa sala, pues evidentemente lo que necesitamos es que esté aislada acústicamente. ¿Listo? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad precisamente de aislarlo de todos los ruidos que podamos tener nosotros o dentro de nuestro lugar de residencia o en la oficina, bueno, en un lugar donde tengamos nuestro estudio y también de esos sonidos que están viniendo del ambiente, esos sonidos que son externos que por una u otra razón pues obviamente no vamos a poder controlar, ¿cierto? Entonces, a través de ese aislamiento acústico, lo que se hace es que se va a reducir ese nivel de ruido generado por ya bien sea una transmisión vía aérea o una transmisión vía estructural, que eso también lo vamos a ver ahorita en un momento, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué es el aislamiento acústico? Pues sencillamente es el conjunto de materiales, técnicas y tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio. ¿Listo? Vamos a hablar acerca entonces del acondicionamiento acústico. El acondicionamiento acústico es también un tratamiento que se encarga de controlar el comportamiento del sonido dentro del registro, del recinto, perdón, ajustando los tiempos de reverberación a tiempos de intervención de las características físicas de las superficies internas. ¿Sí? Esto se logra por medio de revestimientos con elementos que están diseñados para mejorar el desempeño y el funcionamiento acústico del recinto, ¿sí? El diseño de acondicionamiento acústico se realiza mediante la combinación de materiales y elementos que produzcan efectos de absorción, reflexión y difusión sobre esta energía sonora que está dentro del recinto, ¿ok? Se me está confundiendo esa palabra registro con recinto. Bueno, vamos a ver entonces, en resumen, ¿qué es el acondicionamiento acústico? Pues el acondicionamiento acústico no es nada más ni nada menos que la clave, o bueno, básicamente lo que el acondicionamiento busca es tratar de minimizar la reverberación indeseada mediante el uso de materiales que son fonoabsorbentes, ¿ok? Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el ruido. En el ruido se va a referir a sonidos que no son deseables o que son desagradables para el oyente, que en la mayoría de los casos están compuestos por mezclas que son complejas de distintas frecuencias y de distintas amplitudes. En los recintos en general y en nuestros estudios de grabación en particular, hay fuentes de ruido que son internas y hay fuentes de ruidos también que son externas, ¿sí? La mayor cantidad de ruido que afecta negativamente a nuestros estudios de grabación son esos ruidos externos y se van a presentar ya bien sea por vía aérea o por vía estructural. Entonces, en resumen, ¿qué es el ruido? Pues sencillamente el ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente que es desagradable. En resumen, define como todo lo molesto que es al oído. ¿Ok? Vamos entonces a hablar acerca de lo que es el ruido por vía aérea. ¿Sí? El ruido por vía aérea. A ver, la transmisión del ruido por vía aérea
va a llegar a través del aire y generalmente entra al recinto receptor, es decir, a nuestra sala o a nuestro estudio de grabación, va a ingresar por medio de las ventanas, de las puertas, de las cubiertas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en algunos estudios de grabación estamos, digamos, por ejemplo, en nuestra casa y entonces a veces las voces de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra mamá, no sé, del perrito, bueno, no sé, van a influir y en este caso, ese ruido que se está generando, lo que hace es llegar a nuestro recinto y la manera como va a llegar va a ser es por medio del aire, ¿ok? Entonces esto es lo que se conoce como el ruido por vía aérea. Entonces el ruido es el ruido que se filtra a través del aire desde el exterior al recinto acondicionado. Esto se debe a muchas veces a un insuficiente aislamiento acústico, es decir, cuando nosotros no hemos logrado tener un buen aislamiento acústico, es donde vamos a tener o se va a producir ese ruido por vía aérea. Ahora, vamos a hablar acerca del ruido por vía estructural. El ruido por vía estructural se transmite, o más bien ocurre cuando una fuente de ruido está generando vibraciones al hacer contacto directo sobre una superficie. Estas vibraciones se van a transmitir de superficie en superficie hasta llegar a ese recinto receptor. Entonces, por ejemplo, las vibraciones generadas por el paso de un camión pesado, lo que hace es que se va a transmitir ese impacto, se va a transmitir por toda la estructura, ¿cierto? O por ejemplo, cuando estamos, un vecino, cuando estamos nosotros grabando las voces, le da por clavar una puntilla en la pared que nos está dando al lado del estudio, ¿sí? Entonces ese es el ruido por vía estructural, es decir, que se está moviendo por medio de toda la estructura física. En resumen, entonces, es el ruido que se produce cuando las vibraciones hacen contacto directo sobre una estructura y estas viajan por esta misma, ¿ok? Vamos entonces a hablar aquí acerca de tres conceptos que son muy, muy, muy importantes que tengamos en cuenta y que los aprendamos, ¿sí? Entonces, esos tres conceptos son la absorción, la reflexión y la difusión. Vamos a hablar acerca de la absorción en este caso. Entonces, la absorción es lo que nosotros vamos a llamar a la propiedad de los materiales, de las estructuras, de los objetos que van a tener para convertir esa energía sonora en calor, ¿cierto? Esto puede producirse por propagación en el medio, como el aire, o por la disipación con el sonido, cuando el sonido está incidiendo o está chocando contra la superficie. Cuando esa onda sonora incide sobre una superficie, parte de esa energía incidente se va a reflejar y la otra es absorbida o es disipada por el material, ¿sí? A ver, esa cantidad de energía sonora lo que hace es que se disipa y va a depender de las características y propiedades acústicas y físicas del material, tales como ¿qué? Como la porosidad, como la densidad, como la flexibilidad, como el volumen, entre otros, ¿sí? La absorción del sonido que logra un material se va a determinar por bandas de frecuencia y su eficiencia se va a expresar por medio de un número llamado coeficiente de absorción, cuyo rango siempre va a ser de 0 a 1, siendo 0 la absorción nula y siendo el 1 la absorción máxima. Los materiales absorbentes se utilizan para disminuir y controlar el tiempo de reverberación mediante un cálculo y diseño de elementos acústicos que se trabajan por bandas de frecuencia. ¿Ok? En resumen, ¿qué es la absorción? Sencillamente es la capacidad que tienen ciertos materiales para absorber, para retener, ¿sí? O para repeler la energía de las ondas sonoras. ¿Ok? Vamos a hablar entonces acerca de lo que es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? La reflexión es el rebote de la energía sonora sobre las superficies en las cuales está incidiendo el sonido. Cuando esta energía sonora no es absorbida ni disipada por el material de dicha superficie, ocurre un cambio de dirección produciendo un ángulo de reflexión del sonido que es igual al ángulo de la energía sonora incidente. Entonces, los materiales reflectantes se caracterizan por ser rígidos y lisos y tienen muy poca porosidad y se utilizan para direccionar el sonido mediante el cálculo y el diseño acústico de elementos que trabajan a ciertas bandas de frecuencia.
Entonces, en resumen, sencillamente la reflexión es el fenómeno por el cual una onda se absorbe o se está regresando o está rebotando. ¿Ok? Esta otra este otro tercer concepto, sencillamente vamos a hablar que es la difusión, y la difusión sencillamente es la dispersión uniforme y en múltiples direcciones de la energía sonora incidente, ¿sí? Este fenómeno nos va a ayudar a la distribución del sonido por todo el recinto. Además, lo que hace es que nos ayuda a corregir algunos problemas acústicos de ecos y focos de energía que son indeseables, entre otros. Listo. Los elementos que se utilizan para crear este fenómeno acústico se llaman difusores, ¿sí? Y los hay de muchos tipos. Algunos más simples como los que son policilíndricos y otros muy complejos como son los PRD, que viene en inglés como Primitive Rod Diffuser, ¿sí? Y todos tienen un cálculo y están diseñados acústicamente de una manera muy estricta, pues las bandas de frecuencia que trabajan son en el mayor de los casos muy limitadas. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es la difusión? Pues sencillamente es la dispersión uniforme y en varias direcciones del ruido que se está produciendo. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la reverberación y el tiempo de reverberación. ¿Listo? Entonces, con esto lo voy a explicar de una manera muy sencilla. A ver, cuando se está tocando un instrumento musical en un espacio que está cerrado, esas ondas sonoras lo que hacen es que viajan en muchas direcciones y están chocando contra las paredes y contra las demás superficies, ¿sí? Parte de esa energía de estas ondas se refleja una y otra vez, y estas están viajando en diferentes sentidos. Inclusive está llegando de nuevo a la posición del ejecutante o del instrumentista, ¿cierto? Entonces, cuando se percibe una prolongación del sonido después de que el músico ha dejado de tocar, estamos frente al fenómeno conocido como la reverberación, ¿sí? Y la reverberación es provocada por la cantidad de reflexiones anteriormente pues que acabé de describir, ¿cierto? Entonces, para medir cuánto tarda esa reverberación en desaparecer, se utiliza el término tiempo de reverberación, que es un parámetro acústico que se va a definir con el tiempo que se va a tardar el sonido en disminuir su presión sonora respecto a esa presión sonora inicial. Entonces, una vez haya sido, y esto se va a lograr, una vez se haya interrumpido esa fuente sonora. ¿Listo? Entonces, el tiempo de reverberación va a depender de muchísimos factores. Entre los principales van a estar el volumen del recinto, pues obviamente mientras más grande sea, pues esa reverberación va a durar mucho más tiempo, ¿cierto? Y las características de los materiales de las superficies también que lo están formando. Entonces, por ejemplo, un recinto que está construido con una cantidad importante de materiales reflectantes, pues va a proporcionar un tiempo de reverberación largo, ¿cierto? Y pues para disminuir el tiempo de reverberación es necesario que incluyamos materiales y elementos absorbentes, ¿sí? Entonces, gran parte del confort acústico deseado en nuestros estudios de grabación se va a lograr mediante el ajuste de tiempos de reverberación por bandas de frecuencia, ¿sí? Entonces, ese confort acústico para los recintos designados para la grabación no se va a buscar que sea una sala seca o que sea una sala apagada, pues que sea muy absorbente, sino que lo que buscamos es que se pueda proporcionar en la justa medida llamémoslo entre comillas, la viveza necesaria para la sala y para los formatos instrumentales que pues vayamos a manejar, procurando controlar el sonido y asegurando la salud auditiva pues de todos los que están interviniendo ahí. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es la reverberación y tiempo de reverberación? Pues sencillamente la reverberación es el efecto sonoro producido por la reflexión que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. ¿Ok? Y el tiempo de reverberación es el tiempo en que se tarda en hacerse inaudible ese sonido. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar acerca de los modos normales de vibración. ¿Qué son los modos normales de vibración? Pues sencillamente son la suma sucesiva entre las ondas incidentes y las ondas reflejadas
entre las superficies de un recinto. Esto va a dar lugar a la aparición de las llamadas ondas estacionarias o modos normales de vibración, perdón, ¿sí? Entonces, esto se llama ondas estacionarias o modos normales de vibración. Entonces, cada sala va a tener un caso particular, ya que estos van a nacer, obviamente, es de las características físicas y geométricas del espacio, así obviamente también como de su volumen, ¿sí? Entonces, la cantidad de modos de vibración en una sala es ilimitada y cada uno de ellos va a estar asociado a una frecuencia denominada frecuencia normal o frecuencia propia, ¿sí? Entonces, la aparición de las ondas estacionarias dentro del recinto se puede apreciar más fácilmente en salas pequeñas y medianas con forma rectangular, ¿ok? Entonces, todos los campos físicos van a poseer naturalmente frecuencias de resonancia que se van a manifestar en los recintos en forma de ondas estacionarias con la aparición de puntos máximos y mínimos de presión sonora dentro del registro. ¿Ok? Entonces, todos los cuerpos físicos naturalmente van a tener frecuencias de resonancia que se van a manifestar en los recintos en forma de ondas estacionarias. Con la aparición de esos puntos máximos y mínimos de presión sonora dentro del recinto, un cuerpo o un objeto va a poder entrar en vibración cuando una fuente sonora está emitiendo un sonido de frecuencia igual o similar a la frecuencia de resonancia. Entonces, eso significa que en los recintos, por ejemplo, de los estudios de grabación, las ondas estacionarias se van a poder apreciar, sobre todo cuando los instrumentos que poseen un registro sonoro en frecuencias graves están ejecutando, ¿cierto? Entonces, seguramente en algún ensayo o en alguna toma, pues va a aparecer de pronto que los instrumentos de viento, por ejemplo, que tienen un cuerpo de resonancia mucho más grande, por ejemplo, como una tuba o como un trombón, pues van a ejecutar ciertas notas graves con un volumen que va a ser mucho más alto que el propuesto, obviamente, en esa obra musical. Sin embargo, podría ser la acústica de ese mismo recinto que entró en resonancia y lo que está haciendo es amplificando de manera natural ese sonido por encima de los demás, ¿cierto? Entonces, para esas frecuencias de resonancia, el tiempo de reverberación es considerablemente más largo, por lo que la nota también se prolongará más de lo exigido por la obra sin ser la intención propia del instrumentista. Jaco, ayúdame por favor, papi, que yo estoy grabando una clase y tú estás ahí a los gritos, mi amor. ¿Sí? Ahora, entonces, vamos a resumir entonces qué son los modos normales de vibración. Entonces, los modos normales de vibración sencillamente es un patrón de movimiento en el cual los componentes van a oscilar con la misma frecuencia. ¿Ok? Ahora, entonces, para terminar esta primera sección de esta clase número 5, vamos a hablar entonces acerca de lo que es el eco flotante o lo que se conoce como el flutter echo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Sencillamente, entonces, el eco flotante, perdón, es un fenómeno que se presenta cuando esa fuente sonora se ubica entre dos superficies que están paralelas, que son muy reflectantes. Al generar ese sonido se van a crear múltiples repeticiones en un intervalo de tiempo mínimo, debido a las reflexiones que van y vuelven entre las dos superficies. Uno de los ejemplos más claros y conocidos sucede cuando nos ubicamos en medio de dos paredes que están paralelas y aplaudimos. Entonces ahí lo que hacemos es que vamos a generar un sonido con un color metálico. Entonces este fenómeno lo que hace es que provoca la pérdida de la claridad de los sonidos, además de una fatiga auditiva, entre otros factores. ¿Ok? Entonces, en resumen, un eco flotante, pues sencillamente es el efecto sonoro que se origina entre dos paredes que son paralelas, lisas y reflectantes. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta este momento hemos llegado a la primera sección de esta clase número 5. La siguiente sección vamos a hablar acerca de las recomendaciones y de las consideraciones previas que vamos a tener para la intervención del aislamiento y acondicionamiento acústico de los espacios. Entonces vamos a ir a esta siguiente sección.